Manipulando los genes, de Isaac Asimov. Cada uno de nosotros crece hasta una determinada estatura y luego se detiene. Algunos tal vez hubiéramos querido crecer unos centímetros más antes de detenernos, pero eso es algo que está fuera de nuestras manos. Un factor que dicta nuestra estatura es la hormona de crecimiento, una proteína producida por nuestra glándula pituitaria. Quizá si a un niño se le inyectara hormona del crecimiento a temprana edad, pudiera llegar a ser un poco más alto que en otro caso, pero la hormona del crecimiento es difícil de obtener y delicada de usar. Creo que muchos de nosotros estamos pensando en un jugador de fútbol, ¿verdad? Ahora bien, la producción de hormona del crecimiento se halla controlada por un determinado gen existente en el cromosoma de las células, y en ese sentido la cantidad producida por un individuo determinado viene determinada desde el momento de la concepción. ¿No podría alterarse de manera alguna ese gen? ¿No podría ser sustituido por un gen diferente? No se puede experimentar con seres humanos a este respecto, pero sí se puede hacer con animales. Por ejemplo, las diversas clases de ratas y ratones pertenecientes a familias emparentadas, pero en conjunto, las ratas son consideradas más grandes que los ratones. Presumiblemente, la hormona del crecimiento es más eficaz en las ratas, o existe en mayor cantidad, y ello puede deberse a una diferencia en los genes. ¿Qué ocurrirá entonces si se inyecta el gen propio de la rata en la célula ovular en el desarrollo del ratón? Esto se ha intentado recientemente, y en algunos casos, la célula ovular así inyectada daba lugar a una cría de ratón que crecía con una rapidez inusitada. A la edad de 10 semanas, un ratón ordinario podría pesar 21 gramos. El ratón con genes de rata, en cambio, pesaba 42, es decir, el doble. A excepción de eso, el ratón gigante era plenamente ratón. ¿Qué significan estos experimentos para los seres humanos en general? En primer lugar, no significan nada inmediatamente. Si nos hallamos en los comienzos de una era de ingeniería genética en que la humanidad puede moldearse a sí misma de manera más conforme a sus deseos, esos comienzos pueden tardar, y probablemente tardarán mucho tiempo antes de que lleguen a convertirse en un tratamiento práctico y cotidiano. Falta mucho por hacer. De hecho, los experimentos recientemente realizados con éxito son, en el mejor de los casos, solamente éxitos limitados. Inyectar genes extraños en una célula ovular en desarrollo no es un procedimiento fácil. Menos del 10% de las células ovulares de ratón inyectadas con genes de rata llegaron a desarrollarse, y de las que lo hicieron solo una minoría mostró un notable efecto de crecimiento. Supongamos, no obstante, que en el transcurso del próximo medio siglo se realicen avances necesarios. ¿Qué ocurriría entonces? Debemos tener mucho cuidado, no se debe manipular a la ligera el resultado de 3.500 millones de años de evolución. Consideremos la posibilidad de añadir hormona del crecimiento, por ejemplo. Parece una cosa sencilla. Si se quieren hijos altos, bastaría agregar a las células ovulares en desarrollo genes de individuos altos, o tratar la célula ovular de tal modo que se hiciera funcionar durante más tiempo, o mejor, al gen de la hormona de crecimiento. Pero una mayor cantidad de hormona del crecimiento no es necesariamente algo bueno. Hay ocasionalmente individuos en los que la hormona del crecimiento se halla presente en cantidades anormalmente elevadas. Crecen hasta una estatura de 2,5 metros o más y padecen el llamado gigantismo, un trastorno más grave aún que el enanismo, resultante de una deficiencia hormonal. La cuestión sería entonces estimular el crecimiento de unos cuantos centímetros más sin llegar a ocasionar gigantismo. Y este sería tal vez un juego que pocos querrían jugar. Y recuerde que esto podría ser aplicable a cualquier forma de manipulación genética. Además, los genes no funcionan de forma aislada entre ellos. No sabemos cómo el cambio producido en un gen podría afectar a otro. Por ejemplo, la producción de grandes ratones suscita enseguida la idea de que las mismas técnicas podrían utilizarse en vacas, ovejas, gallinas, caballos, etc. De esa manera, podríamos ciertamente esperar animales más grandes, pero ¿es solo tamaño lo que queremos? ¿Daría necesariamente más leche una vaca más grande? Y si la diese, ¿sería necesariamente esa leche tan rica como la de las vacas normales? ¿No podría ocurrir que con la hormona del crecimiento una oveja produjese más lana, pero de peor calidad? Las gallinas pusieran huevos más grandes, pero insípidos, etc. Naturalmente, tras cambiar un gen podríamos continuar y cambiar otro para contrarrestar cualesquiera insuficiencias o decepciones del primer cambio. Eso, a su vez, podría ser necesario otro cambio más y luego otro. ¿No podría ocurrir que con cada cambio adicional se añadiera también nuevo riesgo? La gran pregunta.
Así podemos ahora analizar genes con cierto detalle y podemos comparar los genes de los chimpancés con los de los seres humanos. Para sorpresa e incluso horror de los investigadores, resultó que las diferencias son inesperadamente pequeñas. Es asombroso que diferencias a primera vista tan mínimas puedan dar lugar a cambios tan grandes y cruciales para nosotros, como los que existen entre un chimpancé y un ser humano. Así pues, a medida que vamos cambiando más y más genes con la esperanza de lograr una más afinada serie de mejoras, ¿podríamos estar corriendo el riesgo de que, llegados a cierto punto, produjéramos un horrible cambio a peor? Vayamos un paso más allá. Supongamos que descubrimos la forma de ajustar los genes de tal modo que nos es posible lograr todas las mejoras que deseamos, sin introducir inconvenientes apreciables, con lo que los seres humanos individuales son mejores en todos los aspectos y no son peores en ninguno. ¿Podrían aún así existir problemas a escala mundial? Supongamos que producimos un mundo de individuos de 1,80 m, todos fuertes, sanos e inteligentes. Tendrían que comer más también. A menos que redujésemos la población, existiría una presión insoportable sobre nuestra provisión de alimentos. Y esto ha sucedido ya antes. Los avances producidos en la ciencia médica durante el siglo pasado han logrado hacer a la humanidad más sana en líneas generales y duplicar la expectativa de vida. Esto ha significado un insólito aumento de la población mundial, que es ahora el triple de lo que era hace un siglo. El aumento continúa y está originando enormes problemas. Hay un problema más sutil aún implicado en la manipulación genética. Supongamos que mediante una gran habilidad y cuidado, mejoramos las vidas, logramos progresos tanto mentales como corporales, al tiempo que tenemos en cuenta los efectos a escala mundial de tales progresos. No obstante, se producirá a buen seguro la tendencia a que unos genes sean populares y otros, en cambio, impopulares, por razones que nada tendrán que ver con la vitalidad. Habrá modas en lo que a los genes se refiere, y un gran número de personas insistirán en conseguir los genes de moda para sus hijos. En conjunto, esto podría dar lugar a que desapareciesen ciertos tipos de genes considerados como indeseables o simplemente anticuados. La humanidad podría acabar poseyendo una menor variedad de genes. Podríamos acabar siendo todos un poco más similares en muchos aspectos. Esto también es peligroso, pues la existencia de una amplia variedad de genes constituye una clara ventaja en el juego evolutivo. Tal vez parezcan unos genes menos deseables que otros, pero esto no es necesariamente un absoluto. Supuestas unas condiciones diferentes, un diferente entorno social o cultural, un gen que parece desventajoso puede revelarse poseedor de inesperadas ventajas. Así, la miopía puede parecer desventajosa y en la juventud lo es, pero con la edad el cristalino se endurece y pierde la capacidad de acomodación a los objetos próximos. En tales condiciones, una persona originariamente miope se desenvuelve mejor que otra de vista originariamente normal. Si disminuimos la diversidad de genes en los seres humanos, nos exponemos a un riesgo terrible. Si surge una dificultad imprevista que los genes eliminados habrían sido más capaces de vencer. En resumen, una especie sin una adecuada variedad de genes tiene una menor capacidad para evolucionar y se enfrenta a un mayor riesgo de extinción cuando cambian las condiciones. ¿Significa esto que no debemos en manera alguna manipular los genes? No, claro que no. La ingeniería genética nos ofrece la esperanza de curar o prevenir enfermedades tales como el cáncer, la artritis y la arteriosclerosis, que nos han derrotado siempre hasta el momento. Nos ofrece la esperanza de curar o prevenir trastornos mentales y deficiencias hormonales. Nos ofrece la esperanza de estimular una beneficiosa evolución de la especie humana, haciendo deliberadamente y con un sufrimiento mínimo lo que la naturaleza solamente podría hacer en millones de años y con un coste enorme. Nos ofrece la esperanza de hacer lo mismo para otras especies y de tejer un mejor y más fuerte equilibrio ecológico de la vida en el mundo. Sin embargo, es vital recordar que las dificultades que todo esto extraña necesariamente, a cada paso que demos y debemos, es necesario que tengamos en cuenta que esas dificultades, avanzando lenta y cautelosamente, dispuestos siempre a retirarnos ante cualquier indicio de que se trata de un paso en falso. Lo que está en juego es demasiado importante como para actuar de otra manera. Manipulando los genes, de Isaac Asimov.